Soy Laura Romero y os quiero hablar sobre el proceso de creación del álbum ilustrado El tiempo tiene nombre. La verdad es que llevo toda mi vida dibujando y he estado muy relacionada de manera muy estrecha con el arte. Para mí la ilustración es arte. No la veo, no la englobo fuera de, ¿no? Es una disciplina más del arte en sí. Pero sí que es verdad que bueno, pues al público al que yo me he estado dirigiendo ha sido siempre un público adulto. Lo que pasa que bueno, pues la ilustración para mí siempre ha sido como una vía de escape para poder expresar todo aquello que de otra manera pues no sé expresar, no sé contar. Y bueno, pues siempre ha estado presente en mí. Desde bien pequeñita, pues dibujaba todo aquello que no, a lo mejor no sabía en ese momento contar con palabras, ¿no? Entonces, por eso digo que siempre he estado en contacto con la ilustración. Luego, aparte, pues bueno, estudié Bellas Artes y bueno, pues ahí los horizontes se amplían y conoces pues otras herramientas, otras disciplinas y otros caminos por donde tú expresarte, ¿no? Pero sí es verdad que a pesar de haber tocado muchos palos, pues la ilustración siempre ha estado muy presente, ¿no? en mi trabajo. Y si me paro un poco a pensar por qué o por qué la ilustración siempre me ha llamado tanto, quizá puedo decir que me atrae en la manera de contar de una manera sencilla algo que puede ser muy complejo. Y esto es lo que siempre como que he ido trabajando, he ido intentando pues como cuidar y que madurase, ¿no? No sé si me explico. O sea, ha sido algo que ha ido poco a poco, si hago un poco retrospectiva de mi trayectoria, pues creo que ha sido algo que he ido cuidando y he ido procurando que madurase. Por eso mismo, por lo que comentaba al principio, que para mí la ilustración siempre ha sido una herramienta que me ha permitido contar aquello que no sabía contar. Y puedo decir que mi carrera como ilustradora y como autora de álbum infantil es relativamente joven y es corto, ¿no? Y bueno, pasaron los años y pasé de estar trabajando y mostrar mi obra a un público adulto a convertirme en ilustradora de álbum ilustrado y a poner mi foco en expresarme y llegar a un público infantil. Y bueno, pues llega un día que decido hacer como un cambio, ¿no? en mi vida. Que luego realmente lo pienso con distancia y no fue tal cambio tan grande, ¿no? Había estado más presente en mi vida de lo que yo sabía en ese momento, ¿no? Pero ahora con distancia lo puedo ver de otra manera. Entonces, pues bueno, un día pues decido estudiar educación infantil, así, con la idea de aunar el arte con la educación, el arte con la infancia, ¿no? Y ese es como mi foco en ese momento. Entonces, bueno, pues yo estudio educación infantil, tengo la suerte de conocer pedagogías pues no muy tradicionales en las que se basa su enseñanza en el arte, a través del arte, ¿no? Y es ahí donde, bueno, pues mi manera de expresarme empieza a cambiar
o empieza a ampliarse y tiene un nuevo... Y entonces es ahí donde empieza mi relación directa con la infancia. Y es ahí donde mi manera de expresar mis ideas pues cambia, ¿no? Que ya digo que no tan cambiante como yo pensaba en ese momento, ¿no? Porque yo en esos momentos pensaba que estaba dando un giro brutal a mi vida. Pero bueno, pues cuando lo ves con distancia te das cuenta de, pero si es que eso estaba ahí, ¿no? Entonces, bueno, es en ese momento en el que yo empiezo a estar mi día a día en un aula con los niños y empiezo a verles y a observarles y a conectar de una manera súper fuerte con ellos, ¿no? Me fascina su manera de ver las cosas, el mundo, las situaciones, la relación que tienen entre ellos, la relación conmigo y bueno, en definitiva, pues cómo viven ellos el mundo, ¿no? Y muchas veces lo difícil que es para ellos pues el día a día en sí, ¿no? Y el triunfo y los éxitos que con mucha voluntad consiguen, ¿no? Y poco a poco voy creando historietas y situaciones que voy ilustrando de ideas, de situaciones que me fascinan de mi día a día con ellos en el aula, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí empecé a llevar de manera paralela mi labor en el aula como maestra y bueno, pues mi continuación renovada como ilustradora de álbum ilustrado, ¿no? Entonces, pues bueno, puedo decir que este es como un poco el origen de cómo nace mi faceta como autora de álbum ilustrado, ¿no? Entonces, pero claro, lo cierto es que así de la noche a la mañana pues no me convertí en esto, ¿no? Puedo decir que bueno, ahí empecé pues mi formación, sobre todo de una manera muy holística para entender y disfrutar la importancia de la literatura en la infancia y la repercusión que ésta tiene en el desarrollo del niño a muchos niveles. Y esto yo creo que se ve en el álbum El tiempo tiene nombre. Y es aquí donde os puedo un poco contar el proceso creativo de este álbum. Bueno, y hasta aquí todo fenomenal. Lo que pasa que una vez planteado todo el álbum, pues ahí es donde me topé con una dificultad, que fue que yo en todo momento, en el proceso creativo, yo no quería contar una historia que tuviera principio, nudo y desenlace, ¿no? Yo lo que quería era mostrar una idea y de una forma como muy directa y como en contraposición de situaciones mostrar ese concepto y esta idea, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que vi es que el resultado tendía más como si fuera un álbum, o sea, un álbum de fotos donde tú pasabas las páginas y bueno, pues podías ver sí, una serie de situaciones, pero que no tenían un nexo en común, ¿no? Entonces a mí me daba miedo que esto fuera excesivo y que no se pudiese entender y que no llegase a transmitir la idea en su totalidad como yo la quería transmitir, ¿no? Entonces, bueno, aquí la verdad es que tuvo pues como una labor muy importante el proceso de edición, que bueno, pues el trabajo ha sido maravilloso y con muchísimo cariño y todo el equipo de Pipala pues ha puesto muchísimas ganas y eso, mucho mimo, y ha sido pues como un trabajo posterior de darle esa forma y de dejarlo redondo, ¿no? A través de pequeños matices que pudieran
pues como destacar, dejar la esencia de la idea y de lo que se quería expresar, pero sin caer en esa monotonía a lo mejor que podía estar cayendo el álbum, ¿no? Contado de esta manera. Yo no quería que el libro se quedase solamente en un pase de diapositivas en los que tú ibas pasando las páginas y bueno, pues solamente veías pues bueno, ilustraciones y ya está, que sí que todas tenían un mismo concepto, pero que no se quedase solamente en pasar imágenes y ya está, ¿no? Entonces ahí tuvo un trabajo muy importante, pues bueno, pues el proceso posterior a nivel de edición, ¿no? El trabajo con el equipo de la editorial. Y bueno, pues aquí es donde juega un papel muy importante el texto, porque es el que sirve como un hilo conductor que nos hace seguir escena tras escena y es el que al final unifica todo, ¿no? Y es el que hace todavía más humanas las situaciones y es el que hace que este álbum llegue tanto a los niños como a los adultos, ¿no? La verdad es que, bueno, no puedo decir que yo tenga un proceso creativo donde en todos los álbumes repita de la misma forma el orden con el que yo trabajo, ¿no? Si es verdad que suele coincidir que, bueno, pues que primero yo tengo un concepto o una idea o algo que quiero expresar y de ahí, bueno, me pongo manos a la obra, ¿no? Pero por lo demás, pues no puedo decir que tenga como una estructura que siempre siga la misma. Unas veces, pues tengo los personajes primero porque es lo primero que me ha venido a la mente y de ahí quiero seguir trabajando. Otras veces tengo la historia como más elaborada y de ahí entonces me pongo a ilustrar esa historia. Bueno, que tengo diferentes formas, ¿no?, de trabajo. Pero en este álbum lo primero que yo tuve, aparte del concepto que yo quería contar, fue el título. No es algo que me suele pasar, que tenga el título, o sea, el título lo voy ideando o lo voy madurando a raíz, o sea, a través del proceso creativo, ¿no? Pero aquí tenía muy claro el título desde el principio, porque para mí era la clave de la idea, ¿no? El tiempo tiene nombre, para mí me humanizaba el tiempo, ¿no? El que tuviera un nombre. El que haya tantos tiempos como nombres hay, o hay tantos tiempos como personas hay en el mundo, pues para mí era la idea en sí, el pilar y la idea potente que me empujaba a seguir madurando cada escena. Entonces, mucho antes de crear cada escena diferente, pues el pilar y la base para mí fue el título. Esa fue la clave. Y la verdad es que no cambió en ningún momento del proceso este título, ¿no? Que en otros proyectos, pues sí es verdad que, bueno, pues que te van surgiendo como ideas de título, pero van cambiando. Y hasta el final, hasta el momento en el que tienes todo, no terminas realmente o al menos en mi caso, no termino realmente de madurar el título. Pero aquí fue isofacto, o sea, realmente tuve la frase, el título englobaba el concepto y de ahí, pum, tiré para adelante, ¿no? Entonces para mí, pues me parece como la clave, poder leerlo y que desde un primer momento, antes de pasar la portada y empezar por la primera página, ya emocionalmente te esté planteando lo que te vas a encontrar, ¿no? Y desde aquí os mando un abrazo muy grande y nada, daros las gracias por el cariño con el que habéis acogido El tiempo tiene nombre.